Una humilde camarera respondió una llamada en ruso por casualidad frente a un multimillonario misterioso. 24 horas después, despertaba en un jet privado rumbo a un destino inesperado. Antes de comenzar, si te gustan los relatos que tocan el corazón y te hacen reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora acompáñame, porque lo que pasó en esta historia ni el destino lo habría imaginado. La primavera en la ciudad apenas comenzaba a despertar, pero dentro, Le Lumière, el restaurante más exclusivo del distrito financiero, el ambiente ya brillaba con intensidad. Anastasia Ivanova ajustó discretamente el cuello de su impecable camisa blanca mientras recorría con la mirada el salón. Mesas de caoba pulida, candelabros de cristal y el tintineo de copas de champán componían la sinfonía de riqueza que cada noche la rodeaba, pero nunca la incluía. Respiró hondo. Llevaba 4 años en la ciudad, y aunque su apartamento seguía siendo demasiado pequeño y sus ahorros demasiado escasos, al menos había conseguido este trabajo. Era algo. Era un comienzo. «Mesa 7, Nastia», dijo Michel, el maître, con ese acento francés que acentuaba cuando estaba estresado. «VIP». Anastasia asintió con profesionalismo, aunque interiormente suspiró. Las mesas VIP significaban clientes exigentes, propinas, generosas si tenía suerte, y esa sensación incómoda de ser evaluada no solo por su eficiencia, sino por cómo encajaba en el decorado. Era como si los clientes esperaran que el personal fuera tan pulido y reluciente como la cubertería de plata. Se acercó a la mesa con pasos medidos. 4 hombres en trajes impecables, todos emanando esa aura que solo el poder financiero puede crear. Documentos discretamente dispersos junto a las copas de vino. Conversaciones en voz baja sobre cifras que superaban el salario anual de Anastasia. «Buenas noches, caballeros», dijo con su acento ligeramente marcado pero elegante. «Bienvenidos al Lumière. Soy Anastasia y seré su camarera esta noche». 3 de ellos apenas levantaron la mirada. El cuarto, sin embargo, interrumpió su revisión de documentos y la observó. Algo en su mirada la hizo sentir momentáneamente expuesta, como si pudiera ver más allá de su uniforme impecable, más allá de la máscara de profesionalismo que había perfeccionado. «La carta de vinos, por favor», dijo simplemente, con una voz que no necesitaba alzarse para comandar atención. Mientras Anastasia se alejaba, sintió su mirada siguiéndola. No era la típica mirada evaluadora a la que estaba acostumbrada. Era algo más profundo, como si intentara resolver un acertijo. La cena transcurrió con la eficiencia habitual. Anastasia se movía entre las mesas como una sombra diligente, llenando copas, retirando platos, existiendo en ese espacio liminal que los camareros ocupan, siempre presentes, pero nunca realmente vistos. Fue durante el segundo plato cuando el teléfono del cuarto hombre sonó. Lo sacó del bolsillo interior de su americana con un movimiento fluido. Frunció levemente el ceño al ver la pantalla y respondió. «Da, slushaju», dijo, cambiando al ruso con naturalidad. Anastasia, que estaba sirviendo el vino, mantuvo su expresión neutral a pesar de la sorpresa. Hacía tiempo que no escuchaba su lengua materna en el restaurante. La conversación continuó brevemente, hasta que el hombre pareció frustrado por algo. Se pasó una mano por el cabello oscuro y buscó algo en sus bolsillos. «¿Isvinite, u vas jest ruchka?», preguntó mirando directamente a Anastasia. «Disculpe, ¿tiene un bolígrafo?». Sin pensar, ella respondió en el mismo idioma. «Konechno», dijo, sacando un bolígrafo de su bolsillo. «Posaluista, por supuesto. Aquí tiene». El hombre se detuvo a media frase en su llamada. Sus ojos, de un gris acerado, se encontraron con los de ella con una nueva luz de interés.
Tomó el bolígrafo con un leve asentimiento, garabateó algo en una servilleta mientras terminaba su llamada y luego colgó. «Es pasivo», dijo devolviéndole el bolígrafo. «No esperaba encontrar a alguien que hablara ruso tan fluido aquí». «Es mi lengua materna», respondió Anastasia, volviendo al idioma local, pero consciente de que había roto inadvertidamente su propia regla, mantener siempre la distancia profesional. «Interesante», murmuró él, y luego, como si tomara una decisión repentina, preguntó: «¿De qué parte?» «San Petersburgo», respondió ella, consciente de que sus compañeros la observaban por demorarse demasiado en la mesa. «La ciudad de los palacios», comentó él con una leve sonrisa. «Yo soy de Moscú, Dmitri Volkov». Extendió su mano, un gesto que traspasaba la barrera invisible entre cliente y camarera. Anastasia dudó un segundo antes de estrecharla. Su mano era cálida y firme. «Anastasia Ivanova». «Un placer, Anastasia Ivanova de San Petersburgo». La reunión continuó, pero algo había cambiado. Cada vez que Anastasia regresaba a la mesa, sentía los ojos de Dmitri siguiéndola, evaluándola de una manera diferente. No era la mirada predatoria a la que a veces se enfrentaba, ni la indiferencia habitual. Era curiosidad, quizás incluso respeto. Mientras servía el postre, él habló en voz baja. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Anastasia?» «4 años», respondió, sorprendida por su interés continuo. «¿Y siempre como camarera?» Hubo algo en su tono que la tensó. No, era condescendencia, pero rozaba peligrosamente ese territorio. «He sido muchas cosas», respondió con una dignidad tranquila. «Camarera es solo una de ellas». Esa respuesta pareció complacerlo. Sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible mientras asentía. Al final de la noche, cuando la mesa 7 finalmente se preparaba para marcharse, Anastasia se acercó con la cuenta. Los socios de Dmitri ya se habían adelantado, dejándolo solo para pagar. «Ha sido una noche interesante, Anastasia Ivanova», dijo, entregándole su tarjeta de crédito. «No suelo encontrar conexiones inesperadas en lugares como este». Mientras procesaba el pago, Dmitri sacó una tarjeta de su cartera. No era la típica tarjeta de presentación corporativa. Era elegante, minimalista, con solo un nombre y un número. «Si alguna vez quieres una conversación en ruso y algo más que propinas», dijo deslizándola sobre la mesa hacia ella, «llámame». Anastasia miró la tarjeta, luego a él, indecisa. «No estoy buscando patrocinadores», dijo con cautela. Dmitri soltó una risa breve, pero genuina. «No ofrezco patrocinio, Anastasia, ofrezco una conversación. Lo que venga después dependerá de ti». Se levantó, abotonó su americana y la miró una última vez. «Do bestrechi», se despidió. «Hasta pronto». Anastasia observó su figura alejarse, alta y confiada, mientras la tarjeta parecía quemar sobre la mesa entre ellos. Después de un momento, la tomó y la guardó en el bolsillo de su uniforme. No sabía si llamaría, no sabía si debería llamar. Pero mientras terminaba su turno esa noche, la tarjeta pesaba en su bolsillo como una posibilidad, un camino divergente que no había considerado antes. La noche primaveral la recibió al salir del restaurante, el aire fresco contra su rostro, cansado. Sacó la tarjeta una vez más bajo la luz de una farola, Dmitri Volkov y un número, simple, directo, una invitación. La vida de Anastasia estaba a punto de cambiar para siempre. Solo tenía que decidir si contestaría esa llamada del destino. El pequeño apartamento de Anastasia, en el 4º piso de un edificio sin ascensor, era un testimonio de su vida en la ciudad, austero pero ordenado, con toques de belleza en los pequeños detalles. Una planta en el alféizar, libros apilados junto a su cama, una fotografía de San Petersburgo enmarcada en la pared.
Había dormido poco. La tarjeta de Dmitri Volkov descansaba sobre su mesita de noche, donde la había dejado la noche anterior. De alguna manera, incluso en la penumbra de la mañana, parecía emitir una luz propia, como una promesa o una advertencia. Mientras preparaba su café con movimientos automáticos, Anastasia repasaba el encuentro. La forma en que los ojos de Dmitri se habían iluminado al escucharla hablar ruso, el modo en que su voz había cambiado, volviéndose más cálida, menos formal. ¿Había sido solo nostalgia por su tierra natal o algo más? «Es ridículo», murmuró para sí misma, revolviendo el café. «Los hombres como él no se interesan realmente en mujeres como yo». Sabía cómo funcionaba el mundo. Había visto suficientes escenas en el Lumière. Hombres adinerados con sus acompañantes temporales. Relaciones transaccionales disfrazadas de romance. No, gracias. Había dejado Rusia para construir algo propio, no para convertirse en un accesorio para alguien más. Y sin embargo, había algo en Dmitri que no encajaba con ese molde. La forma en que la miró, como si realmente la viera, no a la camarera, sino a Anastasia. La forma en que le habló en ruso, ese vínculo instantáneo e íntimo de compartir un idioma lejos de casa. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía, su compañera de trabajo. ¿Viste quién era el tipo de la mesa 7 anoche? Dmitri Volkov, el fundador de Volkov Enterprises. Hay artículos sobre él en toda la red. ¿Qué quería contigo? Anastasia se quedó inmóvil. Una simple búsqueda confirmó lo que Sofía decía. Dmitri Volkov, 38 años, multimillonario, empresario tecnológico con inversiones en media docena de países. Una figura enigmática que rara vez aparecía en eventos sociales y casi nunca daba entrevistas. Solo una coincidencia. «Habla ruso», respondió a Sofía, pero sus dedos ya estaban deslizándose por las escasas fotografías disponibles. Dmitri en una conferencia en Tokio, Dmitri saliendo de un edificio en Manhattan, siempre con el mismo aire reservado, siempre impecablemente vestido, siempre solo. La tarde avanzó con Anastasia atrapada en un extraño limbo de indecisión. Llamar sería admitir interés. No llamar sería quizás perder una oportunidad que no se volvería a presentar. ¿Qué oportunidad exactamente?, se preguntó mientras caminaba por su apartamento incapaz de concentrarse en nada. ¿Una aventura? ¿Un potencial empleador? ¿Un compatriota? ¿Solitario buscando conexión? Cuando finalmente tomó el teléfono eran casi las 5 de la tarde. Sus dedos temblaron ligeramente al marcar. «Volkov», contestó él al tercer tono, su voz tan segura como la recordaba. «Soy Anastasia. Anastasia Ivanova», dijo ella, sorprendida por la repentina sequedad de su boca. «Del restaurante, anoche». Una breve pausa, y luego, «Anastasia». Su nombre sonaba diferente en los labios de Dmitri, como si contuviera un significado oculto. «Me alegra que hayas llamado». Quería agradecerle la propuesta, pero también aclarar que no estoy segura de qué implica exactamente, dijo, optando por la honestidad directa. Dmitri rió suavemente. «Implica una cena para empezar. Conversación. Quizás un poco de nostalgia por la madre Rusia. ¿Te gusta la cocina italiana?» No era lo que esperaba. La naturalidad de su propuesta la desconcertó. «Sí, me gusta», respondió. «Perfecto, conozco un lugar. Te enviaré la dirección. ¿Esta noche a las 8? Tan fácil, tan casual, como si invitar a camareras a cenar fuera algo que hiciera regularmente. «Tengo turno hasta las 9», mintió, necesitando tiempo para procesar. «Mañana, entonces. Te recogeré a las 7». Antes de que pudiera protestar ante la idea de que supiera dónde vivía, él añadió: «Envíame tu dirección por mensaje. Y Anastasia, no es una entrevista.
No hay respuestas correctas o incorrectas. Después de colgar, Anastasia se quedó mirando el teléfono, preguntándose en qué se estaba metiendo. El día siguiente transcurrió en una bruma de anticipación y ansiedad. En su armario, la ropa parecía repentinamente inadecuada. Demasiado formal o demasiado casual. Nada que pudiera equipararse al mundo en el que Dmitri se movía con tanta naturalidad. Se decidió finalmente por un vestido negro simple pero elegante que había comprado en una liquidación el año anterior. Nunca había tenido ocasión de usarlo. Mientras se miraba en el espejo, una voz en su interior susurraba advertencias. ¿Realmente crees que puedes jugar en esta liga? ¿Qué dirá tu madre si supiera que estás cenando con oligarcas? Anastasia cerró los ojos. Su madre. Otro recordatorio del por qué cada decisión importaba, por qué cada oportunidad debía ser considerada. El dinero que enviaba a casa cada mes apenas alcanzaba para los medicamentos. A las 6:50 el intercomunicador sonó. «Un auto para la señorita Ivanova», anunció una voz formal. «No un taxi, un auto con chofer, por supuesto». Mientras bajaba las escaleras, Anastasia repasó mentalmente sus límites. Cena, conversación, nada más. Si las intenciones de Dmitri eran diferentes, se iría. Tenía su independencia, tenía su orgullo. Pero cuando el chofer abrió la puerta del elegante vehículo negro y vio a Dmitri esperando dentro, esos límites parecieron de repente más difusos. Llevaba un traje gris oscuro que contrastaba con su camisa blanca impecable, sin corbata, con un aire de refinamiento casual que parecía innato en él. «Dobry vecher, Anastasia», saludó en ruso, y había algo en escuchar su idioma natal de sus labios que derritió una pequeña parte de su reserva. «Buenas noches», respondió ella en el idioma local, estableciendo una distancia que necesitaba. Él sonrió, como si comprendiera perfectamente su estrategia. «He reservado en óleo», dijo mientras el auto se ponía en marcha. «Espero que esté bien. El chef es italiano, pero vivió 10 años en Moscú. Entiende el paladar ruso. Óleo, uno de esos restaurantes cuyo nombre Anastasia solo conocía por las conversaciones que escuchaba en el Lumière. Un lugar donde la lista de espera era de meses, a menos que fueras alguien como Dmitri Volkov. «¿Por qué yo?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. «Debe conocer a cientos de mujeres rusas más convenientes». Dmitri la miró con esos ojos grises que parecían ver a través de las capas de su compostura. «Porque cuando me respondiste en ruso no estabas impresionada ni intimidada. Me miraste como a cualquier otro cliente». Hizo una pausa. «Eso es raro en mi experiencia». El auto se deslizaba suavemente por las calles iluminadas de la ciudad, y Anastasia sintió que cruzaba una frontera invisible hacia un mundo que solo había observado desde lejos. «No sé cómo funciona tu mundo», admitió con honestidad, «y no estoy segura de querer saberlo. Y sin embargo, ¿estás aquí?». Era una pregunta, no una afirmación. «Estoy aquí», confirmó ella, sosteniendo su mirada. Por ahora, una sonrisa lenta apareció en el rostro de Dmitri, transformándolo. «Por ahora es suficiente, Anastasia Ivanova». El auto se detuvo frente a un edificio discreto pero elegante. No había fila, no había rótulo ostentoso. Solo una puerta y un hombre que la abrió inmediatamente al ver a Dmitri. Mientras entraba al restaurante, con la mano de Dmitri ligeramente apoyada en la base de su espalda, Anastasia sintió un escalofrío de anticipación. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué esperar. Era aterrador, era emocionante, y en ese momento decidió que solo por esta noche se permitiría imaginar cómo sería pertenecer a este mundo. Un mundo que, hasta ahora, solo había observado desde el otro lado de las mesas que servía.
El interior de óleo era un estudio en elegancia contenida. Luces tenues que bañaban las paredes color crema, mesas discretamente separadas para garantizar privacidad y un silencio que hablaba de exclusividad. Anastasia observó cómo el maître conducía a Dmitri con la deferencia reservada para clientes habituales y valorados, hasta una mesa apartada junto a un ventanal que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad iluminada. «Señor Volkov, su mesa de siempre», dijo el hombre con una reverencia sutil antes de retirarse. Dmitri le sostuvo la silla a Anastasia, un gesto anticuado que ella no esperaba. Sus dedos rozaron levemente el hombro descubierto de ella, un contacto fugaz, pero que envió un escalofrío por su columna. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó Anastasia, intentando sonar casual mientras desplegaba la servilleta de lino sobre su regazo. «Lo suficiente para tener una mesa, al parecer», respondió él con una sonrisa leve, «aunque generalmente para reuniones de negocios. Es raro que venga por placer». Había algo en su manera de decir placer que hizo que Anastasia desviara momentáneamente la mirada hacia la ciudad brillante más allá del cristal. Un sommelier se acercó con una botella de vino que no habían pedido, otro signo de la familiaridad de Dmitri con el lugar. «Tu preferido, señor», dijo, mostrando la etiqueta. Dmitri miró a Anastasia con una ceja levantada, en silenciosa consulta. «Confío en tu criterio», respondió ella, consciente de que cualquier vino que él considerara habitual probablemente costaría más que su alquiler mensual. El vino era complejo, con notas que ella no podía identificar, pero que apreciaba. Como muchas cosas esa noche, estaba fuera de su experiencia cotidiana, pero no fuera de su capacidad de apreciación. «Entonces, Anastasia Ivanova de San Petersburgo», comenzó Dmitri, sus ojos grises estudiándola sobre el borde de su copa. «¿Qué te trajo a esta ciudad, tan lejos de casa?». Era la pregunta que todos los inmigrantes enfrentaban, pero en sus labios sonaba diferente, como si realmente quisiera saber, no solo hacer conversación. «La misma historia de siempre», respondió ella con una leve sonrisa. «Oportunidades, sueños, la creencia ingenua de que el oeste está pavimentado con oro». «¿Y lo encontraste? ¿El oro?». Su tono era suave, sin burla. «Encontré otra realidad», respondió honestamente. «Ni mejor ni peor, solo diferente. Al menos aquí puedo ser anónima. En casa siempre sería la hija de alguien, la nieta de alguien». Algo se iluminó en los ojos de Dmitri, un reconocimiento. «El anonimato tiene su encanto», concedió, «aunque me temo que es un lujo que perdí hace tiempo». El camarero apareció para tomar su orden. Dmitri pidió en italiano fluido, otro idioma que manejaba con la misma soltura que el ruso. Cuando el hombre se retiró, Anastasia no pudo evitar preguntar: «¿Cuántos idiomas hablas?». «5 con fluidez, 3 más para sobrevivir», respondió sin presunción. «En mi mundo, los idiomas son herramientas, no logros». «¿Y cuál es exactamente tu mundo, Dmitri Volkov?», preguntó, tomando valor del vino y la intimidad del momento. «Busqué tu nombre. Sé que eres importante». Dmitri soltó una risa, breve pero auténtica. «Importante es una palabra interesante. Sugiere valor, ¿no?». Su mirada se tornó distante por un momento. «Mi mundo es uno construido sobre números, Anastasia. Algoritmos, porcentajes, proyecciones. Comencé programando cuando tenía 12 años en un viejo ordenador que mi padre trajo a casa. Para cuando cumplí 20, había vendido mi primer software por $10 millones. La comida llegó, platos minimalistas con presentaciones artísticas. Anastasia reconoció algunos ingredientes, pero la combinación era nueva y excitante. «La gente cree que el éxito lo cambia todo», continuó Dmitri después de un momento, cortando con precisión un trozo de su plato.
Y lo hace, pero no de la manera que esperan. No te hace más feliz o más completo, solo te da opciones, y las opciones pueden ser una carga tan pesada como la falta de ellas. Había una honestidad cruda en sus palabras que contrastaba con la perfección estudiada de su apariencia. ¿Es por eso que invitas a cenar a camareras que hablan ruso, buscando algo auténtico? No pudo evitar el filo en su pregunta. Dmitri levantó la mirada, y por un instante Anastasia vio algo casi vulnerable en sus ojos. Quizás busco recordar quién era antes de que los números definieran mi existencia, respondió con una honestidad que la desarmó. O quizás simplemente disfruto de la compañía de alguien que no tiene miedo de cuestionarme. Alrededor de ellos, Anastasia observó a los otros comensales, parejas mayores con joyas que brillaban discretamente, ejecutivos discutiendo en voz baja, celebridades intentando pasar desapercibidas, todos con ese aire de pertenencia que ella no poseía. «Tu mundo es hermoso, Dmitri», dijo mirando el restaurante, «pero no sé si es real». «No lo es», confirmó él con sorprendente franqueza. «Es un decorado elaborado. Una vez entiendes eso, puedes navegar por él sin perderte». La conversación fluyó con la facilidad de dos exiliados compartiendo memorias de un hogar común. Hablaron de Moscú y San Petersburgo, de inviernos rusos y veranos breves pero intensos. Dmitri le contó sobre su primer proyecto exitoso, los años de trabajo obsesivo, las noches sin dormir frente a pantallas de ordenador. «El éxito tiene un precio», dijo, mientras el postre era servido. «El mío fue la soledad. Demasiado joven para encajar entre los millonarios, demasiado rico para mantener amistades normales. Al final me acostumbré a estar solo». Había algo en la manera en que lo dijo, sin autocompasión, como un simple hecho, que hizo que Anastasia sintiera una punzada de empatía. «Yo también estoy sola aquí», admitió. «Tengo conocidos, compañeros de trabajo, pero nadie que realmente sepa quién soy». Los ojos de Dmitri se fijaron en los suyos, intensos y evaluadores, como si estuviera recalibrando algo en su mente. «Es curioso cómo dos personas pueden estar solas por razones completamente opuestas», observó. «Tú por falta de oportunidades para conectar, yo por exceso de muros construidos a mi alrededor». Cuando la cena terminó, Anastasia se sentía ligeramente mareada, no tanto por el vino como por la intimidad inesperada de la conversación. Dmitri pagó discretamente, sin permitir que ella viera la cuenta. El aire nocturno era fresco cuando salieron del restaurante. El mismo auto negro los esperaba, silencioso y elegante, como un guardián paciente. «Te llevaré a casa», dijo Dmitri, no como una pregunta, sino como una afirmación. Durante el trayecto observó las calles que pasaban, tan diferentes de las que ella recorría diariamente. Cuando el auto finalmente se detuvo frente a su modesto edificio, el contraste le resultó casi doloroso. Este no era el mundo de Dmitri, era el suyo, con su realidad de tuberías ruidosas y vecinos demasiado cercanos. «Gracias por la cena», dijo, buscando en su bolso para no tener que mirar la expresión de Dmitri al ver dónde vivía. Fue educativa. Él sonrió ante su elección de palabras. «¿Es así como la describirías? Como una lección?» «No sé cómo más describirla», admitió ella con honestidad. «Todo esto es nuevo para mí». Dmitri la miró un momento en silencio, como tomando una decisión. Luego, con un movimiento suave pero decidido, tomó su mano. Su contacto era cálido, firme, presente. «Anastasia», dijo, su voz más suave que antes, «si alguna vez necesitas algo, lo que sea, estoy aquí. No como un millonario o un empresario, solo como alguien que entiende lo que es sentirse extranjero, incluso después de años en un lugar.
Sus palabras eran simples, directas, y sin embargo contenían una oferta cuyas dimensiones Anastasia no podía medir completamente. ¿Era generosidad? ¿Interés romántico? ¿Una extensión de cortesía entre compatriotas? Gracias, respondió, insegura de qué más decir. Posaluista, contestó él en ruso, y el sonido de su idioma natal en ese momento, en ese contexto, creó una intimidad que trascendía las circunstancias. Cuando Dmitri finalmente soltó su mano, Anastasia sintió un vacío inesperado. Se despidió con un gesto, consciente de que el chofer esperaba pacientemente, y bajó del auto con la gracia que había perfeccionado en el restaurante. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, las palabras de Dmitri resonaban en su mente. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, estoy aquí. Era una oferta peligrosa en su simplicidad, en su potencial para cambiar todo. Dentro de su pequeño apartamento, se quitó los zapatos y miró por la ventana justo a tiempo para ver el auto negro alejarse, llevándose a Dmitri de vuelta a su mundo de opciones infinitas y soledad elegante. Esa noche, Anastasia soñó con puertas abriéndose, pero no sabía si estaba entrando o saliendo de ellas. El despertador sonó con su habitual insistencia metálica, pero Anastasia ya estaba despierta. Llevaba horas contemplando el techo de su habitación, repasando cada palabra, cada gesto de la noche anterior. La cena con Dmitri había dejado una huella en ella que no lograba definir. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, estoy aquí. ¿Qué significaba realmente? Anastasia se levantó con un suspiro, preparándose para su turno en el Lumière. Frente al espejo del baño, estudió su rostro buscando algún cambio, alguna señal externa de la tormenta interna que sentía. Era ingenua al pensar que alguien como Dmitri podría interesarse genuinamente en ella. «No seas ridícula», se dijo a sí misma mientras trenzaba su cabello. Los hombres como él no buscan camareras para nada serio. Sin embargo, recordó la vulnerabilidad en sus ojos cuando habló de su soledad, la forma en que su voz se suavizó al mencionar San Petersburgo. No parecían las tácticas de un hombre buscando una conquista pasajera. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje. «Buenos días, Anastasia. Gracias por una velada refrescante. ¿Podría interesarte una exposición en la Galería Kessler este viernes? Arte contemporáneo ruso. Dmitri». Formal, casi impersonal. Y sin embargo, había algo íntimo en la elección de la exposición. Un guiño a sus raíces compartidas. Anastasia dejó el teléfono sin responder, necesitando espacio para pensar. En el restaurante, Sofía la interceptó apenas entró en los vestuarios. «¡Detalles! ¡Ahora!», exigió con ojos brillantes de curiosidad. «Desapareciste después del turno y luego Elena te vio subiendo a un auto que parecía sacado de una película». Anastasia intentó restar importancia al asunto mientras se ponía el uniforme. «¿Solo fue una cena con Dmitri Volkov?». Sofía casi chilló el nombre. «Eso no es solo una cena, es como decir que el Everest es solo una colina». «No exageres», respondió Anastasia, aunque sentía que su amiga tenía razón. Aquella cena había sido un portal a un mundo diferente. «¿Y? ¿Qué quiere de ti?». La pregunta de Sofía hizo eco de sus propias dudas. «Conversación, supongo. Compatriotas en tierra extranjera». Sofía la miró con escepticismo. «Los multimillonarios no buscan compatriotas en restaurantes, buscan...». Se detuvo, como si de repente fuera consciente de la implicación de sus palabras. «Trofeos», completó Anastasia con voz plana. «Lo sé». El turno transcurrió en una bruma de actividad. Anastasia se movía entre las mesas con la eficiencia habitual, pero su mente estaba dividida. Cada vez que la puerta se abría, una parte de ella esperaba ver a Dmitri, y cada vez
Una pequeña decepción la invadía cuando no era él. Al final de la noche, mientras contaba sus propinas, el chef Michel se acercó a ella con una expresión indescifrable. «Nastia, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Por supuesto», respondió, siguiéndolo hasta un rincón apartado del restaurante ya vacío. «He oído rumores», comenzó él incómodo pero directo, «sobre ti y un cliente». Anastasia sintió que su rostro se encendía. «Fue solo una cena», replicó automáticamente, «no una cita». Michel la miró con afecto paternal. «Ten cuidado, pequeña. He visto esto antes. Hombres ricos que se aburren, que buscan algo exótico». La palabra se clavó en Anastasia como una astilla. Era eso lo que representaba para Dmitri, una curiosidad exótica, un paréntesis en su vida metódica. «Sé cuidarme sola», respondió con más brusquedad de la que pretendía. «Por supuesto», concedió Michel, retrocediendo ante su tono. «Solo me preocupo». Esa noche, al regresar a su apartamento, Anastasia finalmente respondió al mensaje de Dmitri. «La exposición suena interesante. Tengo libre el viernes». Su respuesta llegó casi al instante, como si hubiera estado esperando. «Perfecto. Te recogeré a las 7». Simple, directo, y sin embargo, Anastasia sintió una oleada de anticipación que la desconcertó. ¿Cómo podía este hombre, prácticamente un extraño, provocar tal reacción en ella? Los días hasta el viernes transcurrieron con una lentitud agónica. Dmitri le envió mensajes ocasionales. Un artículo sobre San Petersburgo que pensó que podría interesarle. Una pregunta sobre un restaurante ruso en la ciudad que había descubierto. Pequeños gestos que parecían inconsecuentes, pero que construían un puente entre sus mundos. La noche de la exposición, Anastasia dedicó más tiempo del habitual a prepararse. Se puso un vestido azul marino que había ahorrado meses para comprar, sencillo pero elegante, su único lujo reservado para ocasiones especiales. El auto de Dmitri llegó puntual. Esta vez, cuando bajó del vehículo para saludarla, llevaba un abrigo ligero sobre un traje informal. La forma en que la miró, con una apreciación cálida pero respetuosa, hizo que Anastasia sintiera una oleada de calor ascendiendo por su cuello. «Vigliadish potriasayushche», dijo él en ruso. «Estás impresionante». «Es pasivo», respondió ella, agradeciendo que la penumbra ocultara su sonrojo. La Galería Kessler era un espacio minimalista dedicado al arte contemporáneo. La exposición, titulada Ecos de Moscovia, presentaba obras de artistas rusos emergentes. Mientras recorrían las salas, Dmitri se mantuvo cerca de ella, no de manera posesiva, sino como una presencia constante, comentando las obras, compartiendo impresiones. «¿Qué te parece?», preguntó ante un cuadro particularmente abstracto. «Me recuerda a los inviernos en San Petersburgo», respondió ella. «Ese azul gélido, la sensación de aislamiento». Dmitri la miró con intensidad, como si hubiera dicho algo profundamente significativo. «Exactamente lo que yo pensé», murmuró. «Es extraño encontrar a alguien que ve el mundo a través de lentes similares». La noche avanzó entre conversaciones sobre arte, memorias de Rusia y anécdotas compartidas. En un momento, mientras observaban una instalación que recreaba una dacha soviética, Dmitri se acercó tanto que Anastasia podía sentir el calor de su cuerpo. «A veces extraño la simplicidad de esos veranos», confesó él mirando la recreación con nostalgia. Antes del dinero, antes de todo esto, había una genuina melancolía en su voz que resonó dentro de Anastasia. Por un momento olvidó las advertencias de Michel, las insinuaciones de Sofía. Solo vio a un hombre, un compatriota, perdido en recuerdos que ella también atesoraba. Cuando sus dedos rozaron los suyos, en un gesto casi accidental, Anastasia no se apartó.
El contacto envió una corriente eléctrica por su brazo, y cuando levantó la vista, encontró los ojos de Dmitri fijos en ella con una intensidad que le robó el aliento. «Anastasia», murmuró él, su nombre transformado en algo íntimo en sus labios. El momento se rompió cuando una pareja se acercó a Dmitri, reconociéndolo. Empresarios importantes, a juzgar por la deferencia con que los trataban. Mientras los presentaba Anastasia, una amiga, ella observó cómo se transformaba sutilmente. El Dmitri vulnerable desapareció, reemplazado por el empresario seguro y calculador. En el auto, de regreso a su apartamento, un silencio tenso se instaló entre ellos. «Tus amigos parecían interesados en mi presencia», comentó finalmente Anastasia. Dmitri exhaló como liberando una tensión contenida. «No son amigos, son contactos comerciales». Y sí, estaban intrigados. «No suelo asistir a eventos sociales, y menos aún acompañado». «¿Por qué yo?». La pregunta que había estado ardiendo en su interior finalmente escapó. «De todas las mujeres que podrías conocer». Dmitri se giró hacia ella, su rostro parcialmente iluminado por las luces de la ciudad que pasaban. «Porque contigo no tengo que ser Dmitri Volkov, el empresario, el millonario. Puedo ser simplemente Dmitri, el chico de Moscú que extraña el sabor del kvass en verano». Sus palabras eran exactamente lo que ella quería escuchar, y eso la asustó. ¿Era sincero o simplemente decía lo que sabía que funcionaría? Cuando el auto se detuvo frente a su edificio, Anastasia sintió el peso de una decisión inminente. Dmitri la acompañó hasta la puerta, deteniéndose a una distancia respetable. «Me gustaría verte de nuevo, Anastasia», dijo con una honestidad directa que encontró desarmante. «No como una curiosidad o un pasatiempo, sino porque disfruto genuinamente de tu compañía». Era como si hubiera leído sus miedos, sus dudas. Anastasia lo miró, intentando descifrar la verdad tras sus palabras. «No pertenezco a tu mundo, Dmitri», dijo finalmente. «Y no estoy segura de querer pertenecer». Él asintió como si hubiera esperado esta respuesta. «No te estoy pidiendo que pertenezcas a mi mundo, solo te estoy ofreciendo la oportunidad de crear uno nuevo entre los dos». La propuesta flotó entre ellos, cargada de posibilidades y riesgos. Anastasia sintió el vértigo de estar al borde de algo que podría cambiar su vida para siempre. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Todo el que necesites», respondió él, y con un gesto de despedida volvió al auto. Mientras subía las escaleras hasta su apartamento, Anastasia sintió el peso de las contradicciones que la desgarraban. La atracción innegable hacia Dmitri, el miedo a ser solo un capricho pasajero, la esperanza de que pudiera ser algo más, el terror de abandonar la independencia por la que tanto había luchado. En su pequeño apartamento miró por la ventana y vio el auto de Dmitri alejándose lentamente. Tan cerca y tan lejos a la vez como las estrellas que brillaban sobre la ciudad indiferente. Había pasado un mes desde la exposición de arte ruso, y la relación entre Anastasia y Dmitri había evolucionado en un delicado baile de acercamientos y retiradas. Cenas ocasionales, largas conversaciones telefónicas hasta la madrugada, mensajes que aparecían en los momentos más inesperados del día, una conexión que crecía pero siempre manteniendo cierta distancia. El Lumière bullía de actividad aquella noche de viernes. Anastasia se movía entre las mesas con la gracia habitual, aunque su mente vagaba por otros territorios. Había pasado 3 días sin saber de Dmitri, algo inusual en su reciente rutina. Se sorprendió extrañando sus mensajes, sus preguntas sobre su día, la forma en que compartía pequeños fragmentos de su mundo con ella. «Mesa 8 pidiendo la cuenta», anunció Sofía, pasando junto a ella con una bandeja de cócteles. Anastasia asintió, dirigiéndose hacia la mesa.
Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Resistió el impulso de verificarlo inmediatamente. Mientras procesaba el pago de la mesa 8, el maître se acercó con una expresión peculiar. «Tienes una llamada, Nastia», dijo, extendiendo el teléfono del restaurante. «Dice que es urgente». Anastasia tomó el auricular con cierta aprensión. «Diga, Anastasia». La voz de Dmitri sonaba diferente, más formal, pero inconfundible. «Perdona la intrusión en tu trabajo». «¿Está todo bien?», preguntó, consciente de las miradas curiosas de sus compañeros. «Debo volar a Milán mañana por la mañana. Un asunto urgente con un inversor», explicó él. «Me gustaría que me acompañaras». La propuesta la dejó momentáneamente sin palabras. Todos sus encuentros anteriores habían sido en espacios neutrales, controlados. Esto era diferente. Esto era entrar de lleno en su mundo. «Milán», repitió finalmente. «Yo no tengo pasaporte europeo, Dmitri. La visa toma tiempo». «No sería un problema», respondió él, y algo en su tono sugería que pocas cosas lo eran realmente para él. «El jet está registrado para vuelos privados con procedimientos simplificados. Solo necesitaría tu información básica». El jet. Por supuesto que tenía un jet privado. La realidad de quién era Dmitri Volkov volvió a golpearla. «¿Cuánto? ¿En tiempo?», preguntó, intentando ganar un momento para procesar. «2 días, sábado y domingo. Estaríamos de regreso el lunes por la mañana». Anastasia miró alrededor del restaurante, el entorno familiar que constituía su vida diaria. La idea de dejarlo, incluso temporalmente, por el mundo de Dmitri, la aterrorizaba y la fascinaba a partes iguales. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Por supuesto», respondió él con esa calma imperturbable. «Pero necesitaría saber tu decisión esta noche para los preparativos». Después de colgar, Anastasia completó su turno en piloto automático. Las palabras de advertencia de Michel resonaban en su cabeza, mezclándose con los momentos de genuina conexión que había experimentado con Dmitri. ¿Estaba siendo ingenua o demasiado cautelosa? Al final de la noche, mientras guardaba sus cosas, en el vestuario Sofía se acercó. «Entonces, Milán», preguntó con una sonrisa pícara. Anastasia la miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Los camareros tienen grandes oídos», respondió Sofía encogiéndose de hombros. «Y las paredes del Lumière son sorprendentemente delgadas». «No he decidido todavía», confesó Anastasia cerrando su casillero. «¿Qué hay que decidir?» Sofía parecía genuinamente desconcertada. «Es Milán, en un jet privado, con 1900, un hombre que obviamente está loco por ti». «No es tan simple», murmuró Anastasia. «Nunca lo es», concedió Sofía, su expresión tornándose seria. «Pero a veces, Nastia, la vida te ofrece un boleto dorado, y no aceptarlo sería la verdadera locura». Esa noche, en la soledad de su apartamento, Anastasia sostuvo el teléfono durante largos minutos antes de finalmente marcar. «Iré», dijo simplemente cuando Dmitri respondió. El silencio al otro lado de la línea duró apenas un segundo. «Me alegra oír eso», respondió él, y había algo en su voz que sugería mucho más que simple satisfacción. «Mi chofer pasará por ti a las 5:30 de la mañana. Empaca ligero, cualquier cosa que necesites puede adquirirse allá». Mientras preparaba una pequeña maleta, Anastasia se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida o dando el primer paso hacia algo extraordinario. El amanecer apenas comenzaba a insinuarse cuando el familiar auto negro se detuvo frente a su edificio. El viaje hasta el aeropuerto privado transcurrió en silencio, Anastasia demasiado nerviosa y somnolienta para mantener una conversación. Fue al llegar al hangar cuando la magnitud de lo que estaba haciendo la golpeó plenamente.
El jet de Dmitri resplandecía bajo las luces, elegante y poderoso, no ostentoso, sino eficientemente lujoso, como todo lo relacionado con él. Dmitri la esperaba al pie de la escalerilla, impecable a pesar de la hora temprana. «Buenos días», saludó tomando su maleta. «¿Café? Por favor», respondió ella intentando ocultar su asombro ante el escenario. El interior del avión era un estudio en diseño minimalista, tonos crema y grises, asientos de cuero que parecían más cómodos que su propia cama, un área de trabajo y lo que parecía ser un pequeño dormitorio en la parte posterior. «Es impresionante», dijo, aceptando la taza de café que le ofrecía una asistente de vuelo. «Es funcional», respondió Dmitri con cierta despreocupación. «Paso tanto tiempo aquí como en cualquiera de mis casas». Mientras el avión despegaba, Anastasia observó cómo la ciudad que conocía se empequeñecía bajo ellos, hasta convertirse en un patrón de luces en la distancia. Una metáfora perfecta de cómo se sentía, dejando atrás lo conocido, adentrándose en un territorio inexplorado. Una vez en el aire, Dmitri dejó los documentos que estaba revisando y se movió para sentarse frente a ella. «Gracias por venir», dijo estudiándola con esos ojos grises intensos. «Sé que esto está fuera de tu zona de confort». Anastasia tomó un sorbo de su café, ganando tiempo para formular una respuesta. «Todo lo relacionado contigo está fuera de mi zona de confort, Dmitri». Él sonrió, una sonrisa genuina que transformaba su rostro habitualmente serio. «Lo sé, y sin embargo, aquí estás». «Aquí estoy», confirmó ella, sosteniendo su mirada. «¿Por qué me invitaste realmente?» Dmitri pareció considerar cuidadosamente su respuesta, porque la idea de otro viaje de negocios solo era insoportable, dijo finalmente. «Estos últimos meses, mi vida ha sido una sucesión de reuniones, contratos, adquisiciones, todo perfectamente ejecutado y absolutamente vacío». Había una vulnerabilidad en su confesión que Anastasia no esperaba. «¿Y yo soy qué? ¿Una distracción?» No pudo evitar el filo en su pregunta. «Eres lo único real que he sentido en mucho tiempo», respondió él con una honestidad que la desarmó. A medida que el vuelo avanzaba, las barreras entre ellos parecían disolverse gradualmente. Dmitri le habló de su infancia en Moscú, de sus padres ahora fallecidos, de cómo el éxito temprano lo había aislado de relaciones normales. «La gente ve al millonario, al empresario, nunca a la persona», explicó mirando por la ventanilla hacia el manto de nubes debajo. «Después de un tiempo, te acostumbras a mantener a todos a distancia. Es más seguro». «¿Incluso a mí?», preguntó Anastasia. Dmitri volvió su mirada hacia ella, intensa y evaluadora. «Especialmente a ti», admitió, «porque contigo, por primera vez en mucho tiempo, quiero bajar esas defensas, y eso es aterrador». La confesión quedó suspendida, entre ellos cargada de implicaciones. Anastasia sintió un nudo en la garganta. Reconoció en sus palabras sus propios miedos reflejados. El temor a la vulnerabilidad, a depender de alguien más, a perder el control cuidadosamente mantenido sobre su vida. «Tengo miedo de perderme en tu mundo», confesó finalmente, «de convertirme en un accesorio, en alguien definido por su relación contigo». Dmitri se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los suyos. «No quiero que te pierdas, Anastasia. Lo que me atrajo de ti fue precisamente eso. Tu independencia, tu fuerza. Perderte sería perder lo que me importa». Las nubes se habían disipado bajo ellos, revelando los Alpes, majestuosos y eternos. Un recordatorio de que existía un mundo mucho más grande y antiguo que sus miedos momentáneos. «El inversor con el que nos reuniremos mañana», dijo Dmitri después de un momento.
Su esposa era camarera cuando la conoció. Ahora dirige una de las fundaciones artísticas más importantes de Europa. Anastasia lo miró, sorprendida por la información. «¿Estás intentando decirme que hay un precedente?», preguntó, entre divertida y escéptica. «Estoy diciendo que los caminos que tomamos no están predeterminados por dónde comenzamos», respondió él, «ni por las expectativas de otros. El avión comenzó su descenso hacia Milán. Mientras se abrochaba el cinturón, Anastasia sentía que algo fundamental había cambiado dentro de ella. No había decidido nada concreto, y sin embargo, se sentía como si hubiera cruzado un umbral invisible. «¿Dónde nos quedaremos?», preguntó, súbitamente consciente de las implicaciones prácticas del viaje. «He reservado 2 suites en el Hotel Príncipe di Savoia», respondió Dmitri, «adyacentes pero separadas». Había una pregunta implícita en su respuesta, una que Anastasia no estaba lista para contestar, pero que flotaba entre ellos como una posibilidad. Cuando el avión finalmente aterrizó y la puerta se abrió, el sol de Italia los recibió con su resplandor característico. Dmitri se puso de pie y le ofreció su mano para ayudarla a levantarse. Un gesto simple, pero cargado de significado. Anastasia dudó solo un instante antes de tomarla. El contacto de sus dedos envió una corriente eléctrica por su brazo, una sensación que se había vuelto familiar, pero no menos intensa cada vez que ocurría. «Bienvenida a Milán», dijo él suavemente. Mientras descendían la escalerilla hacia el asfalto italiano, con la mano de Dmitri firmemente sosteniendo la suya, Anastasia sintió un vértigo que no tenía nada que ver con la altura y todo que ver con la sensación de estar al borde de algo transformador. Lo que había comenzado como una simple invitación se había convertido en un pasaje hacia lo desconocido. Y por primera vez, la idea no la aterrorizaba, sino que la llenaba de una emoción que no había sentido en años. El sol italiano bañaba sus rostros mientras caminaban hacia el auto que los esperaba. 2 figuras unidas por un contacto que ninguno parecía dispuesto a romper. Milán brillaba bajo el atardecer primaveral, un lienzo de terracota y ámbar que se extendía hacia el horizonte. Desde la terraza del Príncipe di Savoia, la ciudad parecía suspendida entre la tradición y la modernidad, igual que los 2 ocupantes que contemplaban la vista en silencio. Anastasia ajustó el chal de seda sobre sus hombros, un regalo que había encontrado en su suite al llegar. No llevaba tarjeta, pero sabía que era de Dmitri. Como muchas cosas entre ellos, lo no dicho resultaba más elocuente que las palabras. El día había transcurrido en una sucesión de momentos surreales. Mientras Dmitri atendía su reunión de negocios, ella había deambulado por las callejuelas del cuadrilátero de la moda, observando escaparates de tiendas cuyos precios excedían su salario anual. Un mundo paralelo donde el lujo no era una excepción, sino la norma. «¿Disfrutaste tu día?», preguntó Dmitri, regresándola al presente. Su traje oscuro contrastaba con la luz dorada del atardecer, dándole un aura casi etérea. «Es una ciudad hermosa», respondió ella, evitando mencionar la sensación de desplazamiento que había sentido al pasear entre tanto lujo. «Tan diferente de San Petersburgo, y sin embargo, hay algo familiar en sus contradicciones». Dmitri sonrió, ese gesto que transformaba su rostro, haciéndolo parecer más joven, más vulnerable. «Las ciudades con historia siempre tienen eso en común», comentó. «Capas de tiempo superpuestas, identidades múltiples conviviendo en un mismo espacio». Un camarero se acercó discretamente para servirles vino, un barolo añejo cuyo aroma complejo perfumó el aire entre ellos. «Por las contradicciones», brindó Dmitri, levantando su copa. «Y por las capas ocultas», respondió ella, sosteniendo su mirada por encima del cristal. La cena privada había sido dispuesta en la
Terraza, un rincón apartado con vistas panorámicas y la discreción que el estatus de Dmitri parecía comandar automáticamente. Platos de la alta cocina italiana se sucedieron: risotto con azafrán, osobuco reinterpretado, delicias que Anastasia saboreaba con una mezcla de placer y conciencia aguda de su extraordinaria naturaleza. «¿Cómo fue tu reunión?», preguntó, buscando terreno neutral. «Productiva», respondió él con cierta distancia. «Alessandro es un socio valioso, aunque exigente. Tiene buen ojo para detectar oportunidades que otros pasarían por alto, como detectar camareras rusas en restaurantes elegantes», comentó ella, intentando aligerar el ambiente, pero revelando una inseguridad subyacente. Dmitri dejó su copa, su expresión tornándose seria. «No es comparable, Anastasia. Lo que vi en ti no fue una oportunidad de negocio». «¿Qué fue entonces?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerse, cargada de todas las dudas que la habían acompañado desde el principio. El silencio se extendió entre ellos, denso con posibilidades. A lo lejos, las luces de la catedral comenzaban a brillar contra el cielo que oscurecía, un espectáculo de belleza serena. «Vi a alguien que no estaba impresionada», respondió finalmente Dmitri. «Alguien que me miraba a los ojos, no a mi cuenta bancaria o a mi posición. ¿Tienes idea de lo raro que es eso en mi mundo?». Había una honestidad cruda en su voz que Anastasia nunca había escuchado antes. «Debe ser agotador», dijo ella suavemente. «Nunca saber si la gente está contigo por quién eres o por lo que representas. Es como vivir detrás de un cristal», confesó él, su mirada perdiéndose en el horizonte. «Puedes verlo todo, pero nada te toca realmente. Después de un tiempo, te convences de que es mejor así». «¿Y ahora?», preguntó ella, sintiendo que estaban al borde de algo significativo. La mirada de Dmitri regresó a ella, intensa y reveladora. «Ahora quiero romper el cristal», dijo simplemente, y eso me aterra. La franqueza de su confesión la desarmó. Este no era el millonario seguro de sí mismo que había conocido en el Lumière. Era un hombre exponiendo sus vulnerabilidades, ofreciéndole un vistazo a la persona detrás de la fortuna. «Entiendo el miedo», respondió ella, reciprocando su honestidad. «Toda mi vida he luchado por ser independiente, por definirme a mí misma en mis propios términos. La idea de perderme en tu mundo, de convertirme en un apéndice de alguien más...». Dejó la frase inconclusa, pero Dmitri asintió, comprendiendo lo no dicho. «No quiero que te pierdas, Anastasia», dijo inclinándose hacia adelante. «Lo que me atrae de ti es precisamente lo que eres, no lo que podría ser para mí». «¿Y qué soy para ti?», preguntó en voz baja. Dmitri extendió su mano sobre la mesa, un ofrecimiento silencioso. Después de un momento de duda, Anastasia colocó la suya sobre la de él, ese contacto simple pero significativo que habían compartido con creciente frecuencia. «Eres un recordatorio de que existe un mundo más allá de contratos y adquisiciones», respondió, sus dedos entrelazándose con los suyos. «Un mundo donde las cosas tienen valor por lo que son, no por lo que cuestan». El camarero regresó para retirar los platos, y ambos se separaron instintivamente, como adolescentes sorprendidos. Anastasia notó un leve rubor en las mejillas de Dmitri, un detalle humanizador que la conmovió de manera inesperada. Cuando quedaron solos, nuevamente, el aire entre ellos parecía cargado de electricidad estática, una tensión que iba más allá de lo físico. «Tengo miedo de no encajar en lo que sea que esto se convierta», confesó Anastasia, señalando el espacio entre ellos. «De ser juzgada, de no estar a la altura». Dmitri esbozó una sonrisa triste. «Y yo temo que, una vez conozcas realmente mi mundo, descubras que es tan vacío como a veces lo siento», respondió. «Que veas a través de mí y encuentres
Nada. La vulnerabilidad en su confesión alcanzó un lugar profundo dentro de Anastasia. Por primera vez vio completamente al hombre, no al millonario. Alguien tan marcado por la soledad como ella misma, aunque por razones aparentemente opuestas. «Creo que ya veo a través de ti, Dmitri Volkov», dijo suavemente. «Y lo que encuentro no es nada. Es alguien que carga más de lo que admite, que ha construido murallas para protegerse, igual que yo, solo que tus murallas están hechas de riqueza y las mías de independencia forzada». Algo cambió en la expresión de Dmitri, como si una máscara invisible hubiera caído. Extendió nuevamente su mano, esta vez con mayor urgencia, y Anastasia la tomó sin vacilar. «Nadie me había visto así antes», murmuró él, su voz apenas audible. «Es liberador y aterrador a partes iguales». «Lo sé», respondió ella, sintiendo exactamente lo mismo. El postre llegó, un elaborado tiramisú deconstruido que ninguno de los dos probó realmente. Estaban demasiado absortos en la conversación, que fluía ahora sin barreras. Recuerdos de infancia, sueños abandonados, pequeñas victorias y grandes decepciones. La noche avanzaba, y con ella algo nuevo surgía entre ellos. Cuando finalmente se levantaron de la mesa, la ciudad dormía, bajo un manto de estrellas y luces urbanas. Caminaron en silencio hasta el ascensor, ese espacio liminal donde las decisiones parecen más trascendentes. «Tu suite está en el piso 16º, la mía en el 17º», dijo Dmitri mientras las puertas se cerraban, encerrándolos en un espacio íntimo y apartado del mundo. «Lo sé», respondió ella, consciente de la tensión que crecía entre ellos. El ascensor ascendía lentamente, cada piso una oportunidad para decidir, para reconsiderar. Anastasia sentía su corazón latiendo con fuerza, consciente de que estaban al borde de algo irreversible. Cuando las puertas se abrieron en el piso 16, Anastasia no se movió inmediatamente. Miró a Dmitri, cuya expresión contenía una pregunta que no se atrevía a formular. «Ha sido una noche reveladora», dijo ella finalmente. «Para mí también», respondió él, su voz más profunda de lo habitual. Un momento de duda, de posibilidades suspendidas en el aire. Anastasia dio un paso hacia la salida, luego se detuvo y giró. Sus ojos encontraron los de Dmitri, y en ese instante algo se comunicó entre ellos sin necesidad de palabras. «¿Caminarías conmigo hasta mi puerta?», preguntó ella, ofreciendo no solo una invitación, sino una decisión. Dmitri asintió, saliendo del ascensor para acompañarla. El pasillo estaba silencioso, iluminado solo por luces indirectas que creaban un ambiente de intimidad controlada. Sus pasos sobre la alfombra eran el único sonido mientras avanzaban hacia la suite de Anastasia. Frente a la puerta, se enfrentaron nuevamente. La ciudad brillaba a través de los ventanales del pasillo, un recordatorio del mundo exterior que por esta noche parecía increíblemente distante. «Gracias por compartir esta noche conmigo», dijo Dmitri, su voz apenas un susurro. «Por ver más allá de todo esto». Gesticuló vagamente, abarcando no solo el hotel lujoso, sino todo lo que representaba, su riqueza, su posición, las barreras que había construido a su alrededor. Anastasia asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Con un movimiento deliberado dio un paso hacia él, eliminando la distancia que los separaba. Sus ojos encontraron los suyos, una mirada que contenía más que palabras. «Creo que ambos hemos estado solos por demasiado tiempo», dijo suavemente. No fue claro quién se movió primero. Quizás ambos lo hicieron simultáneamente, reconociendo en ese momento preciso que las murallas que habían mantenido durante tanto tiempo ya no servían ningún propósito. Las manos de Dmitri enmarcaron su rostro con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada.
Anastasia apoyó sus palmas sobre su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo el fino tejido de su camisa. Anastasia, murmuró él, su nombre transformado en una pregunta y una súplica. Ella respondió acercándose más, eliminando los últimos centímetros que los separaban. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó tentativo, casi reverente, pero que rápidamente se profundizó con un hambre largamente contenida. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, reducido únicamente a este momento, a esta conexión que trascendía palabras y circunstancias. No eran un millonario y una camarera, no eran sus pasados o sus miedos. Eran simplemente Dmitri y Anastasia, dos personas que habían encontrado algo inesperado el uno en el otro. Cuando finalmente se separaron, la respiración de ambos era irregular, sus pupilas dilatadas en la penumbra del pasillo. Una confesión silenciosa había sido compartida, más elocuente que cualquier declaración verbal. Anastasia extrajo la tarjeta llave de su bolso con manos ligeramente temblorosas, consciente de estar al borde de una decisión trascendental. La insertó en la ranura, donde una luz verde indicó que la puerta estaba desbloqueada. Miró a Dmitri una última vez, su rostro una mezcla de vulnerabilidad y deseo contenido. No necesitaban palabras. Sus miradas comunicaban todo lo necesario. Con un movimiento deliberado, Anastasia empujó la puerta abriéndola. Y luego, con igual deliberación, extendió su mano hacia él, una invitación, una elección, un paso hacia lo desconocido. Dmitri tomó su mano sin vacilar, y juntos cruzaron el umbral, dejando fuera no solo el mundo exterior, sino también las barreras que durante tanto tiempo habían mantenido para protegerse. La puerta se cerró suavemente tras ellos, sellando el momento en que ambos decidieron, finalmente, permitirse ser vulnerables el uno con el otro. El jet privado atravesaba un manto de nubes mientras regresaban a la ciudad. Anastasia contemplaba el paisaje cambiante desde su ventanilla, consciente del silencio que se había instalado entre ella y Dmitri. No era un silencio incómodo, sino más bien expectante, cargado de todo lo que había sucedido en Milán y de las preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. Las últimas 48 horas parecían un sueño febril. La noche en la terraza, la confesión compartida, los momentos de intimidad que habían seguido, momentos en los que las barreras habían caído completamente, en los que no eran el millonario y la camarera, sino simplemente dos personas encontrándose en la vulnerabilidad más profunda. ¿En qué piensas? La voz de Dmitri interrumpió su contemplación. Anastasia giró para mirarlo. Estaba revisando documentos, pero sus ojos estaban fijos en ella, con esa intensidad que ahora conocía también. En lo rápido que cambian las cosas, respondió con honestidad. Hace una semana estaba sirviendo mesas y convenciéndome de que este tipo de conexión no era para mí. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Dmitri. ¿Y ahora? La pregunta flotó entre ellos, simple, pero cargada de implicaciones. Anastasia consideró sus palabras cuidadosamente. Ahora estoy en un avión privado regresando de Milán, preguntándome si todo esto es real o solo una fantasía temporal, admitió. Finalmente, Dmitri dejó sus documentos a un lado y se levantó para sentarse frente a ella, sus rodillas casi tocándose en el espacio íntimo de la cabina. ¿Qué parte te parece una fantasía?, preguntó, su voz más baja, más intensa. Todo, respondió Anastasia gesticulando vagamente a su alrededor. El jet, los hoteles de lujo, pero sobre todo esto. Nosotros, un hombre como tú, interesado en alguien como yo. Algo oscureció la mirada de Dmitri. Creí que habíamos superado eso en Milán, dijo, un toque de frustración en su voz.
¿Qué tengo que hacer para convencerte de que lo que siento no tiene nada que ver con quién eres o lo que haces? Anastasia suspiró, pasándose una mano por el cabello. No es tan simple, Dmitri. Nuestros mundos son completamente diferentes. Cuando regresemos, tú volverás a tu vida de reuniones ejecutivas y decisiones millonarias, y yo a servir mesas. Eso podría cambiar, respondió él demasiado rápido. ¿Cómo? Ofreciéndome un trabajo, manteniéndome. El tono de Anastasia se endureció. Eso es exactamente lo que temo, perder mi independencia, convertirme en alguien que existe en relación a ti, no por mí misma. Dmitri se inclinó hacia atrás, como si sus palabras lo hubieran golpeado, físicamente. Un silencio tenso se instaló entre ellos mientras el avión comenzaba su descenso. Nunca te pediría que renunciaras a tu independencia, dijo finalmente. Es una de las razones por las que se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo irrevocable. ¿Por las que qué? Presionó Anastasia. Por las que me importas, completó, aunque ambos sabían que no era lo que había estado a punto de decir. El aterrizaje devolvió la conversación a un terreno más neutral. Discutieron logística, planes inmediatos, la rutina que los esperaba. La vulnerabilidad compartida en Milán parecía haberse quedado atrás, reemplazada por una cautelosa cordialidad. Cuando el auto de Dmitri la dejó frente a su edificio, Anastasia sintió el contraste de manera dolorosa. De las suites de lujo a su pequeño apartamento, de la intimidad compartida a la soledad familiar. «Te llamaré mañana», dijo Dmitri desde el auto, sin bajarse esta vez. Anastasia asintió, consciente de que algo había cambiado durante el viaje de regreso. Una barrera invisible se había reinstalado entre ellos. «Gracias por todo», respondió formalmente, como si los días pasados hubieran sido solo un acuerdo comercial. Dentro de su apartamento, la realidad la golpeó con fuerza. El espacio que antes le parecía acogedor, ahora se sentía claustrofóbico y desolado. Las imágenes de Milán seguían frescas en su mente, las sábanas de seda, el cuerpo de Dmitri junto al suyo, las confesiones murmuradas en la oscuridad. ¿Había sido todo real? ¿O simplemente la fantasía de un hombre acostumbrado a obtener lo que deseaba y una mujer demasiado dispuesta a creer que podía ser especial? Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Un número familiar de Rusia, su madre. «¿Mamá?», respondió en ruso, sintiendo una oleada de nostalgia. «¿Está todo bien?». La voz de su madre sonaba más frágil de lo que recordaba, amplificada por la distancia y la mala conexión. «Nastia, querida, las cosas no van bien aquí», dijo sin preámbulos. «El tratamiento de tu padre. Los médicos dicen que necesita atención especializada, atención que no podemos pagar». Anastasia cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad sobre sus hombros. «¿Cuánto necesitan?», preguntó, sabiendo que cualquier cifra sería más de lo que podía enviar con su salario de camarera. «Mucho, Nastia, más de lo que puedes enviar», confirmó su madre. «Estamos pensando, quizás sea mejor que regreses. Podrías trabajar en la clínica de Irina. Ella dijo que te pagaría bien. Estaríamos juntos durante esto». Las palabras de su madre cayeron sobre ella como un peso físico. Regresar a Rusia, abandonar la vida que había construido, independiente aunque precaria. Abandonar a Dmitri. «Necesito tiempo para pensarlo, mamá», respondió finalmente. «Te llamaré pronto». Después de colgar, Anastasia se quedó inmóvil, en medio de su pequeño apartamento, sintiendo que su vida se bifurcaba en caminos irreconciliables. El deber hacia su familia, la independencia por la que tanto había luchado, y ahora esta nueva conexión con Dmitri, que la hacía sentir más viva de lo que recordaba en años.
Los días siguientes transcurrieron en una bruma de rutina y pensamientos conflictivos. Volvió a Lumière, donde Sofía la bombardeó con preguntas sobre Milán que Anastasia respondió vagamente. Dmitri llamaba diariamente, pero sus conversaciones tenían un tono cauto, como si ambos temieran romper una frágil tregua. Una semana después de su regreso, Dmitri la invitó a cenar en su apartamento. «No más restaurantes públicos, no más ojos curiosos», dijo por teléfono. «Solo nosotros». La propuesta despertó en Anastasia emociones contradictorias. Deseaba verlo, sentía un anhelo físico que la sorprendía por su intensidad, pero también temía lo que podría significar dar otro paso hacia él. El edificio donde vivía Dmitri era exactamente lo que había imaginado. Elegante, discreto, con un portero que la recibió como si la esperara. El ascensor privado la llevó directamente al ático, donde Dmitri la esperaba. Verlo nuevamente fuera del contexto del viaje o de las cenas formales la impactó. Vestía casual, jeans y una camisa simple que no ocultaba su físico atlético. Su rostro se iluminó al verla, una reacción genuina que aplacó momentáneamente sus dudas. «Te extrañé», dijo él simplemente, como si las palabras se le hubieran escapado. Anastasia sintió algo derretirse dentro de ella. «Yo también», admitió sorprendida por su propia honestidad. El apartamento era impresionante, pero sorprendentemente acogedor. Amplios ventanales ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, pero el interior estaba decorado con calidez. Libros en los estantes, arte que parecía seleccionado por gusto personal, no por inversión. «Lo cocine yo mismo», dijo Dmitri mientras la guiaba hacia el comedor, donde una cena sencilla pero elegante esperaba. Nada extravagante, pero mi babushka estaría orgullosa. La normalidad del momento, la intimidad casual de compartir una comida casera, derribó algunas de las defensas que Anastasia había reconstruido. La conversación fluyó fácilmente durante la cena, alejándose de los temas espinosos que habían tensado su último encuentro. Hablaron de libros, de recuerdos de infancia, de sueños olvidados. Era como si hubieran acordado tácitamente disfrutar del momento sin cuestionarlo. Fue después, mientras compartían un postre en el sofá, cuando la realidad volvió a infiltrarse. «¿Qué ocurre?», preguntó Dmitri, notando su distracción. «Has estado ausente a momentos». Anastasia consideró evadir la pregunta, pero algo en la intimidad del momento le exigía honestidad. «Mi padre está enfermo», dijo finalmente. «Necesita un tratamiento que mi familia no puede pagar. Mi madre quiere que regrese a Rusia». Dmitri dejó su plato, toda su atención enfocada en ella. «¿Y tú quieres regresar?». La pregunta era simple, pero cargada de implicaciones. «No lo sé», respondió con honestidad. «Parte de mí siente que debo hacerlo, que es mi responsabilidad. Otra parte...». «¿Qué necesita exactamente?», interrumpió Dmitri, su tono cambiando a algo más pragmático. «Podría ayudar. Tengo contactos en clínicas especializadas. Podría organizar...». «No», lo cortó Anastasia, más bruscamente de lo que pretendía. «No quiero tu dinero, Dmitri». Él la miró, sorprendido por su vehemencia. «No ofrezco caridad, Anastasia. Ofrezco ayuda a alguien que me importa». «Es exactamente lo que temo», dijo ella, levantándose del sofá para poner distancia entre ellos. «Que esto, lo que sea que hay entre nosotros, se convierta en eso. En ti solucionando mis problemas, en mí dependiendo de ti». Dmitri se levantó, también, la frustración evidente en su postura. «¿Por qué tienes que verlo así? ¿Por qué no puedes ser simplemente alguien que se preocupa por ti queriendo ayudar? Porque hay un desequilibrio fundamental entre nosotros», exclamó Anastasia, dejando salir lo que había estado conteniendo. «Tú puedes solucionar mis problemas con una llamada telefónica,
con un movimiento de tu cuenta bancaria. Yo no puedo hacer lo mismo por ti. Nunca seremos iguales en eso. Dmitri se acercó, su mirada intensa fija en ella. ¿Crees que eso es lo que quiero de ti? ¿Que resuelvas mis problemas? Sacudió la cabeza. Lo que tú me das es algo que no puede comprarse, Anastasia. Me haces sentir visto, no como Dmitri Volkov, el millonario, sino como un hombre, con miedos, con deseos, con vulnerabilidades. Se acercó más, hasta que el espacio entre ellos podía medirse en centímetros. En Milán, continuó, su voz bajando a un susurro. Por primera vez en años me sentí realmente conectado con alguien. No por conveniencia, no por negocios, sino por algo real. Anastasia sentía su resistencia derritiéndose ante la sinceridad en su voz. Sus manos encontraron el camino hasta el pecho de Dmitri, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la tela. «Tengo miedo», confesó, «de perderme en ti, de olvidar quién soy». «No quiero que te pierdas», respondió él, sus manos enmarcando su rostro con delicadeza. «Quiero conocerte en todas tus complejidades, con todas tus contradicciones». Sus labios encontraron los de ella en un beso que comenzó tierno, pero rápidamente se intensificó, canalizando días de anhelo contenido. Anastasia respondió con igual fervor, sus manos aferrándose a él como si temiera que pudiera desvanecerse. Se separaron, jadeando ligeramente, frentes unidas. «Deja que te ayude», murmuró Dmitri. «No como tu benefactor, sino como alguien que se preocupa por ti y por lo que te importa». Anastasia cerró los ojos, sintiendo el conflicto interno desgarrándola. La responsabilidad hacia su familia, el miedo a la dependencia, el deseo creciente por este hombre que había entrado en su vida como un torbellino. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «para pensar, para decidir». Dmitri asintió, aunque algo en sus ojos sugería que esperaba una respuesta diferente. «Todo el que necesites», respondió, dando un paso atrás para darle espacio. La distancia física entre ellos se sintió como un abismo. Anastasia recogió su bolso, consciente de que estaba huyendo pero incapaz de quedarse sin arriesgarse a ceder completamente. «Te llamaré», prometió en la puerta. «Estaré esperando», respondió, él su expresión una mezcla de deseo y resignación. Mientras el ascensor descendía, Anastasia sintió que dejaba una parte de sí misma atrás. La atracción entre ellos era innegable, pero las complicaciones parecían multiplicarse. La enfermedad de su padre, las expectativas de su madre, sus propios miedos sobre perder su identidad. Y sin embargo, mientras caminaba por las calles nocturnas hacia su apartamento, no podía negar la verdad que latía dentro de ella. Dmitri Volkov se había convertido en algo más que una distracción o una fantasía. Se había convertido en una posibilidad real, en una tentación a la que cada vez le costaba más resistirse. En la soledad de su apartamento, Anastasia tomó su teléfono y miró el número de su madre. Necesitaba tomar decisiones que afectarían no solo su futuro, sino el de las personas que amaba. Y por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que aceptar ayuda no significaba necesariamente rendirse, de que quizás la verdadera fuerza estaba en reconocer que no tenía que enfrentar todo sola. La tentación de ceder, de confiar, nunca había sido tan fuerte. La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño apartamento de Anastasia, creando un ritmo melancólico que acompañaba sus pensamientos. Sentada en el alféizar, contemplaba la ciudad empapada mientras sostenía 2 cartas en sus manos. Una de su madre, con detalles sobre el empeoramiento de su padre, y otra, más sorprendente, de Dmitri,
Habían pasado 3 días desde su cena en el ático, 3 días de silencio autoimpuesto, durante los cuales Anastasia había evitado llamadas y mensajes, buscando claridad en el aislamiento. Esa mañana, un mensajero había entregado el sobre con el monograma discreto de Dmitri. La carta era breve, pero impactante. Anastasia, respeto tu necesidad de espacio, pero hay cosas que deben decirse. He organizado una consulta para tu padre con especialistas en Moscú, no como una imposición, sino como una opción disponible para tu familia, sin ataduras ni expectativas. Más allá de eso, he estado reflexionando sobre nosotros, sobre lo que puedo ofrecerte y lo que temo que podrías perder. Mi casa en las afueras tiene alas independientes, espacios donde podrías mantener tu autonomía mientras exploramos lo que existe entre nosotros. Un lugar donde no serías una invitada ni una dependiente, sino una igual con tu propio espacio. No es una propuesta de matrimonio ni un arreglo comercial. Es simplemente una posibilidad. Estaré en la cafetería Lumen mañana a las 4, sin presiones, sin expectativas. Tuyo, Dmitri. Las palabras resonaban en su mente mientras observaba las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Una posibilidad, un cambio de vida, una puerta abierta hacia un mundo que nunca había considerado accesible. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Nastia, los médicos dicen que necesitamos tomar decisiones pronto. Por favor, llámanos. La presión desde ambos frentes se sentía como un torniquete alrededor de su pecho, apretando, limitando su capacidad para respirar. Por un lado, la responsabilidad familiar, las expectativas de una hija rusa obediente que regresa a cuidar de los suyos. Por otro, la oferta de Dmitri, tentadora pero preocupante en sus implicaciones, y en medio ella misma, Anastasia Ivanova, que había abandonado Rusia buscando precisamente esto, la libertad de tomar sus propias decisiones. El reloj marcaba las 3:15 cuando finalmente se levantó. La lluvia había amainado, dejando un cielo gris perla y calles brillantes. Se vistió con cuidado. Jeans simples, una blusa blanca, su abrigo más decente. No para impresionar, sino para sentirse ella misma. El Lumen era una cafetería discreta en un barrio bohemio, lejos tanto del Lumière como de los círculos habituales de Dmitri. Un terreno neutral. Mientras caminaba hacia allí, Anastasia ensayaba mentalmente lo que quería decir, las palabras que necesitaba pronunciar. Dmitri ya estaba allí cuando llegó, sentado en una mesa alejada, con una taza de té frente a él. Parecía diferente, más vulnerable, quizás incluso nervioso. Su rostro se iluminó al verla, y ese simple gesto hizo que el corazón de Anastasia se contrajera dolorosamente. «Viniste», dijo él levantándose. «Necesitamos hablar», respondió ella sentándose frente a él. Un camarero se acercó y Anastasia pidió un té. Cuando quedaron solos, el silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. «Sobre mi carta», comenzó Dmitri. «Gracias por lo de mi padre», interrumpió Anastasia. «Es increíblemente generoso». «No hay condiciones asociadas a eso», aclaró él rápidamente. «Es simplemente algo que puedo hacer y quiero hacer». Anastasia asintió, reconociendo la sinceridad en sus palabras. «En cuanto a tu otra propuesta», continuó eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Dmitri, desde que te conocí, mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé posibles. Me has mostrado un mundo que solo había visto desde lejos, desde el otro lado de las mesas que atendía». Hizo una pausa mientras el camarero dejaba su té. Cuando volvieron a estar solos, continuó. «Pero he estado pensando mucho en lo que realmente quiero, en quién soy y en quién quiero ser». La expresión de Dmitri se tensó ligeramente, como preparándose para un golpe.
Si voy a tu casa, no importa cuán independiente sea el ala que me ofrezcas, seguiría siendo tu casa, dijo Anastasia con suavidad. Seguiría siendo tu mundo, tus reglas, tu realidad. Y por mucho que intentaras que no fuera así, siempre habría un desequilibrio fundamental. Podríamos trabajar en eso, argumentó Dmitri, inclinándose hacia adelante. No tiene que ser así. Pero lo sería, respondió ella con firmeza. Y al mismo tiempo, mi familia me necesita. Mi padre está enfermo, mi madre está desesperada. Tienen expectativas sobre mí que no puedo simplemente ignorar. Dmitri guardó silencio, sus ojos fijos en ella. He tomado una decisión, continuó Anastasia, sintiendo que cada palabra pesaba en su lengua. No voy a mudarme contigo, Dmitri, y tampoco voy a regresar a Rusia, al menos no permanentemente. La sorpresa cruzó el rostro de Dmitri. Entonces, ¿qué vas a hacer? Anastasia tomó aire, sintiendo una extraña calma al pronunciar las palabras que había estado considerando durante días. Voy a abrir mi propio negocio. Un pequeño café ruso. Nada ostentoso, pero mío. He estado ahorrando durante años, y con un préstamo que ya me han preaprobado, puedo hacerlo realidad. La expresión de Dmitri cambió, la sorpresa dando paso a algo más complejo, admiración mezclada con incertidumbre. Aceptaré tu ayuda para mi padre, continuó Anastasia, no por mí, sino por él, y viajaré a Rusia para estar con mi familia durante su tratamiento, pero después regresaré aquí, a mi vida, a mi proyecto. ¿Y nosotros?, preguntó Dmitri, la vulnerabilidad desnuda en su voz. Anastasia extendió su mano a través de la mesa, tomando la suya. Si realmente hay un nosotros, Dmitri, tiene que ser entre iguales, no entre un benefactor y su protegida, no entre un millonario y una mujer que depende de él. Necesito ser yo misma, construir algo propio, antes de poder ofrecerte una versión de mí que no esté definida por lo que tú puedes darme. Dmitri apretó su mano, sus ojos fijos en los de ella. ¿Y si te dijera que te amo?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cambiaría eso algo? El corazón de Anastasia dio un vuelco. Era la primera vez que alguno de los dos pronunciaba esa palabra. Me haría más segura de que estoy tomando la decisión correcta, respondió con honestidad. Porque si realmente me amas, querrás que sea la mejor versión de mí misma, y esa versión necesita esto, su independencia, su propio logro, su propio camino. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones. Finalmente, Dmitri asintió lentamente. Entiendo, dijo, y Anastasia supo que realmente lo hacía. Y tienes razón. Si te amo, y lo hago, Anastasia, entonces debo respetar tu decisión. Se inclinó hacia ella, sus ojos grises, intensos y sinceros. ¿Pero puedo al menos ayudarte con tu café? No como un inversor que tome control, sino como un consultor. Conozco el negocio, los proveedores, las licencias. Anastasia lo consideró. Parte de ella quería rechazar cualquier ayuda, hacer todo por sí misma. Pero otra parte, quizás más madura, reconocía que la verdadera independencia no significaba aislamiento. Acepto tu consejo, dijo finalmente, pero será mi negocio, mis decisiones, mi responsabilidad. La sonrisa de Dmitri fue suave, casi resignada, pero con un toque de orgullo. No esperaría menos de ti. El resto de la tarde transcurrió en una conversación más ligera, haciendo planes prácticos, el viaje de Anastasia a Rusia, los especialistas que Dmitri había contactado, los primeros pasos para su café. Cuando finalmente salieron del lumen, la tarde caía sobre la ciudad, bañándola en una luz dorada después de la lluvia. Caminaron juntos, sin un destino específico, simplemente disfrutando de la mutua compañía con una nueva comprensión entre ellos. ¿Estás segura?,
preguntó Dmitri finalmente, deteniéndose en un pequeño puente sobre el canal. ¿No te arrepentirás de rechazar lo que ofrecí? Anastasia lo miró. Este hombre que había entrado en su vida como una tormenta y que ahora la miraba con tanto anhelo y respeto. No rechacé lo que realmente importa, respondió, acercándose para acariciar su mejilla. Rechacé una jaula dorada, por muy hermosa que fuera. Lo que hay entre nosotros, eso es otra historia. Se puso de puntillas y lo besó suavemente. Un beso que contenía promesa y posibilidad, no una despedida. Cuando regrese de Rusia, cuando mi café esté en marcha, cuando pueda mirarte a los ojos sabiendo que estoy contigo, no porque te necesite, sino porque te elijo, entonces descubriremos qué puede ser esto. Dmitri la abrazó, estrechándola contra su pecho como si temiera que pudiera desvanecerse. «Estaré esperando», murmuró contra su cabello, «el tiempo que sea necesario». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Anastasia se permitió un momento de duda. Estaba renunciando a una vida de comodidad y seguridad por un sueño que podría fracasar. Estaba poniendo en riesgo esta conexión con Dmitri por un principio abstracto de independencia. Pero al separarse y ver la mezcla de tristeza y admiración en sus ojos, supo que había tomado la decisión correcta. No la más fácil, no necesariamente la más segura, pero sí la única que le permitiría ser quien realmente era. «Te veré pronto», prometió. «Te estaré esperando», respondió él, sus ojos comunicando lo que las palabras no podían abarcar completamente. Mientras se alejaba, Anastasia sentía una mezcla de determinación y nostalgia. El camino que había elegido no era sencillo. Habría dudas, momentos de temor, quizás incluso arrepentimiento pasajero, pero era su camino, su elección, y por primera vez, desde que había dejado Rusia años atrás, sentía que realmente avanzaba hacia algo, no solo huyendo de algo. Con 1900, la imagen de Dmitri esperándola y la perspectiva de construir algo propio, Anastasia caminó hacia su futuro, un paso a la vez, finalmente dueña de su historia. El aroma del café recién molido y los blinis calientes impregnaba el aire. Anastasia ajustó la fotografía enmarcada de San Petersburgo en la pared, dando un paso atrás para admirar el efecto. Samovar, su pequeño café ruso, llevaba abierto apenas 3 semanas, pero ya comenzaba a atraer a una clientela regular, atraída tanto por la autenticidad de sus recetas como por la atmósfera acogedora que había creado. Era un espacio modesto en comparación con los lugares que había frecuentado con Dmitri, pero era suyo. Cada detalle, desde las tazas de porcelana azul hasta las cortinas bordadas, reflejaba sus elecciones, sus gustos, su visión. «Se ve perfecto», comentó Elena, la joven estudiante rusa que había contratado como ayudante. «¿Quieres que prepare más sirniki para el desayuno de mañana?» Anastasia asintió, observando cómo la chica se movía eficientemente hacia la pequeña cocina. Elena le recordaba a sí misma cuando llegó a la ciudad, llena de esperanzas, trabajadora, con ese acento que nunca se desvanecía completamente. Había pasado casi 5 meses desde su conversación con Dmitri en el Lumen. 5 meses desde que tomó la decisión que cambió el curso de su vida. El viaje a Rusia había sido agridulce, doloroso al ver a su padre enfrentando tratamientos difíciles, reconfortante al reconectarse con su familia, complicado al explicarles que no regresaría permanentemente. Los especialistas que Dmitri había contactado eran excelentes, y aunque el pronóstico de su padre seguía siendo incierto, al menos ahora había esperanza. Su madre, inicialmente decepcionada por su decisión de volver, había terminado por entender cuando vio la determinación en sus ojos. «Eres como yo a tu edad», le había dicho finalmente, «demasiado terca para tu propio bien». El timbre de la puerta sonó, sacándola de sus recuerdos.
un último cliente antes de cerrar. Anastasia se giró para dar la bienvenida, y su corazón dio un vuelco. Dmitri estaba de pie en la entrada, su figura alta enmarcada por la luz dorada del atardecer que se filtraba a través de los ventanales. Llevaba ropa casual, tan alejada de sus impecables trajes de negocios, jeans oscuros y un suéter gris que resaltaba el color de sus ojos. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió ella, sintiendo una mezcla de nerviosismo y alegría que no había anticipado. Habían mantenido contacto durante su ausencia, mayormente mensajes breves y alguna que otra llamada. Él había respetado su espacio, nunca presionando, nunca imponiendo, pero esta era la primera vez que lo veía desde su regreso a la ciudad, hace 2 semanas. «Es hermoso», comentó él mirando alrededor con genuino interés. «Realmente captura la esencia». «¿Te gustaría un té?», ofreció Anastasia. «Estábamos a punto de cerrar, pero...» «Me encantaría», respondió, eligiendo una mesa junto a la ventana. Mientras preparaba el samovar tradicional, Anastasia sentía sus ojos siguiéndola, no con la intensidad posesiva que una vez había temido, sino con algo más cercano a la admiración. «Elena, puedes irte si quieres», dijo a su ayudante. «Yo cerraré hoy». La joven asintió lanzando una mirada curiosa hacia Dmitri antes de despedirse y salir. El silencio que se instaló entre ellos mientras Anastasia servía el té no era incómodo, sino expectante, como si ambos supieran que este encuentro marcaría algo importante. «Tu padre», comenzó Dmitri, «está respondiendo bien un tratamiento», respondió ella sentándose frente a él. «Los médicos son cautelosamente optimistas. Gracias por eso, Dmitri. De verdad». Él asintió, aceptando su gratitud con una sencillez que era nueva en él. «Me alegra escucharlo. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú?». La pregunta era simple, pero cargada de significado. Anastasia miró alrededor, a su pequeño reino, y sintió una oleada de orgullo mezclada con una extraña melancolía. «Estoy encontrándome a mí misma», respondió con honestidad. «Algunos días son difíciles. El negocio apenas comienza. Los proveedores son complicados, los gastos nunca terminan. Pero cada decisión, cada problema que resuelvo, me hace sentir más fuerte, más capaz». Dmitri la observaba con intensidad, absorbiendo cada palabra. «¿Y extrañas algo de... antes?», preguntó, su voz tranquila pero vulnerable. Anastasia sostuvo su mirada, reconociendo la pregunta real detrás de sus palabras. «Te extrañé». «A ti», admitió. «No los lujos, no los restaurantes caros o el jet privado. Te extrañé a ti, Dmitri. Nuestras conversaciones, la forma en que me miras como si realmente me vieras». Algo se suavizó en su expresión, un nudo deshaciéndose. «Yo también te extrañé, Anastasia, más de lo que creí posible». Tomó un sorbo de té, como ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. «Estos meses me han dado tiempo para reflexionar», continuó, «sobre quién soy, sobre lo que realmente quiero. Siempre pensé que el éxito se medía en adquisiciones, en control, pero cuando te fuiste...». Dejó la frase incompleta, mirando por la ventana hacia la calle donde las luces comenzaban a encenderse. «Aprendí que hay cosas que no puedo comprar ni controlar», completó finalmente, «y que quizás esas son las únicas que realmente importan». La confesión flotó entre ellos, honesta y despojada de pretensiones. Anastasia extendió su mano sobre la mesa, un eco de los gestos que habían compartido tantas veces, y Dmitri entrelazó sus dedos con los suyos. «¿Has estado ocupado?», preguntó ella cambiando ligeramente el tema. «Rediseñando algunas cosas», respondió con una pequeña sonrisa. «Vendí el jet». Anastasia lo miró sorprendida. «¿Por qué?».
porque me di cuenta de que tenía más valor como símbolo que como herramienta, explicó. Estoy reestructurando mis empresas, enfocándome más en proyectos con impacto social. Resulta que hay más satisfacción en usar el dinero para algo significativo que en acumularlo. La luz del atardecer bañaba el pequeño café, creando sombras alargadas y un ambiente íntimo. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo incesante, pero dentro de Samovar el tiempo parecía haberse ralentizado. «Estoy orgulloso de ti», dijo Dmitri de repente. «Por esto, por tu valor. Por elegir tu camino a pesar de las dificultades». Las palabras calentaron algo dentro de Anastasia. «A veces me pregunto si tomé la decisión correcta», confesó. «Si fue valiente o simplemente obstinado rechazar lo que ofrecías». Dmitri negó con la cabeza. «Fue lo correcto. Para ambos. Me hiciste darme cuenta de que estaba ofreciendo las cosas equivocadas, por las razones equivocadas. Quería protegerte, mantenerte cerca, pero en mis términos. Y yo necesitaba descubrir que podía construir algo por mí misma», añadió ella, «que podía enfrentar la incertidumbre y sobrevivir». Se quedaron en silencio, las palabras no dichas tan importantes como las pronunciadas. Afuera, la noche había caído completamente y el café se sentía como un refugio cálido contra la oscuridad. «¿Y ahora qué?», preguntó Dmitri finalmente, la pregunta que ambos habían estado evitando. Anastasia consideró su respuesta, consciente de que lo que dijera podría definir el siguiente capítulo de sus vidas. «No lo sé», admitió. «El futuro es incierto. Mi negocio está comenzando. Tu vida está cambiando. Somos diferentes de quienes éramos cuando nos conocimos. Pero algunas cosas no han cambiado», respondió él, sus ojos fijos en los suyos. «Lo que siento por ti, por ejemplo». El corazón de Anastasia dio un vuelco. Tantas noches en Rusia, tantos momentos de duda y nostalgia, y ahora aquí estaba él, ofreciéndole no un mundo de lujo, sino simplemente su corazón. «Propongo algo», dijo ella, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Empecemos de nuevo. Sin jet privado, sin servir mesas. Solo Dmitri y Anastasia, conociendo a las personas en que nos hemos convertido». La sonrisa de Dmitri era como el amanecer después de una larga noche. «Me parece perfecto», respondió, apretando suavemente su mano. «¿Qué tal si comienzo invitándote a cenar? Conozco un pequeño restaurante ruso, muy auténtico. La dueña es una mujer extraordinaria». Anastasia rió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. «Acepto la invitación, aunque debo advertirte que la dueña es muy exigente con sus clientes». «Me arriesgaré», respondió él, sus ojos brillantes con una luz que había extrañado profundamente. Mientras cerraban el café y caminaban juntos por las calles nocturnas, Anastasia reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta aquí. Desde la noche en que Dmitri le había dejado su tarjeta en el Lumière hasta este momento, caminando hombro con hombro como iguales. No sabía qué les depararía el futuro. Su café podría prosperar o fracasar. Su relación con Dmitri podría florecer o simplemente convertirse en un capítulo cerrado de su vida. La enfermedad de su padre podría mejorar o empeorar. Todo era incertidumbre. Pero mientras caminaban bajo las estrellas, con la mano de Dmitri ocasionalmente rozando la suya, en un gesto de intimidad casual, Anastasia comprendió algo fundamental. La vida no se trataba de alcanzar certezas o destinos predefinidos. Se trataba del viaje, de las decisiones que tomamos, de las personas que elegimos tener a nuestro lado mientras navegamos lo desconocido. «¿En qué piensas?», preguntó Dmitri, notando su expresión contemplativa. Anastasia miró hacia el horizonte de la ciudad, las luces brillando como estrellas terrenales, un futuro incierto pero lleno de posibilidades, desplegándose ante ellos.
Estaba pensando, respondió con una sonrisa serena, que lo que más importa no es el lugar al que llegas, sino la persona en la que te conviertes al recorrer el camino. Dmitri asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Y mientras continuaban su camino, dos figuras unidas, no por la necesidad o la conveniencia, sino por una elección consciente, el futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, incierto, pero infinitamente prometedor. El viento primaveral los envolvió, y Anastasia sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Fuera lo que fuese que viniera después, enfrentaría la incertidumbre con la certeza de que, finalmente, estaba viviendo en sus propios términos. Y quizás, solo quizás, había espacio en esa vida para un hombre que había aprendido a amarla, no por lo que podía ser, sino por quien ya era.